Uy, se me había olvidado poner esto a grabar. Ok, que ya la hemos usado en los primeros talleres que vimos, ¿no? Ok. Entonces, fíjense, después de ver ese circuito o estudiar ese circuito o ese dispositivo que vamos a hacer que nos va a permitir determinar si existe continuidad o no en un circuito o en un material, ¿verdad? Vamos a hacer un probador de transitores, ¿sí? Nosotros ahorita, nosotros hemos visto, ¿verdad? Que es hasta ahora el componente bueno, que hemos estudiado un poquito más a fondo es el transitor BJT, ¿sí? Y vimos que existen el transitor BJT NPN y PNP, ¿sí? Entonces vamos a hacer un probador de transitores, ¿verdad? Para transitores NPN y uno para transitores PNP, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir ese dispositivo o equipo electrónico? Ah, bueno, que si yo tengo un transitor, yo lo conecto en ese dispositivo y me indica si ese elemento o ese componente está bueno o no, ¿sí? El otro circuito que vamos a hacer es un probador de SCR. Los SCR son semiconductores de potencia, ¿verdad? Existe, dentro del grupo de los SCR están el tiristor, está, el grupo se llama tiristores, ¿no? Entonces están los SCR, están los días y están los tríos, ¿no? Nosotros vamos a hacer ahorita un probador, o sea, vamos a enfocarnos en el circuito para un probador de un tiristor, ¿no? Un tiristor, ¿verdad? Nosotros no hemos ahondado sobre cómo es el principio del funcionamiento, pero yo les voy a hacer unas referencias ahorita. Y un tiristor lo podemos ver como un diodo controlado por corriente. Es decir, un tiristor tiene tres terminales. Tiene el terminal 1, el terminal 2 y el gate. Y en función de la corriente que pasa por ese gate, por ese gatillo, ¿verdad? Hace que el tiristor conduzca o no, es decir, que es un switch controlado por corriente, ¿sí? O lo pudiéramos ver en esa analogía, ¿no? Entonces, esos son los tres circuitos, los cuatro circuitos que vamos a estudiar hoy. Los cuatro circuitos que vamos a estudiar hoy. Y ustedes se van a dar cuenta que más o menos son los mismos elementos, solo que están configurados de manera distinta y el análisis circuital que se hace sobre ese esquema eléctrico, ¿sí? ¿Quedó claro hasta aquí? Más o menos lo que vamos a hacer. Un momentico aquí, cerrar el WhatsApp, porque como ya estoy conectado con ustedes. Ok, ahora, ¿cómo nosotros vamos a trabajar en esta modalidad de distancia? Bueno, nosotros para el trayecto 1, nuestro objetivo no es que ustedes diseñen los circuitos, ¿sí? En el taller del trayecto 2, ustedes sí tienen que diseñar los circuitos. En el trayecto 1, ya ustedes parten del esquema eléctrico o del circuito que se va a montar. Es decir, que el profesor de la materia propone cuál es el circuito que se va a utilizar. Ese circuito se simula a través de los simuladores. Nosotros podemos usar el Lightware o el Proteus o cualquiera de los otros que hemos referenciado en las clases anteriores, ¿verdad? Simulamos el circuito, ajustamos para que ese circuito funcione y luego realizamos los cálculos o justificamos el por qué esos elementos de ese circuito o esos componentes tienen esos valores, ¿sí? Una vez que lo simulamos,
la siguiente etapa es montar, o sea, que ya estamos claros cómo es el principio de funcionamiento del circuito, cuál es la tarea o la actividad que hace el circuito, ¿verdad? Nosotros pasamos a montar ese circuito en protoboard. Una vez que lo montamos en protoboard, obviamente tenemos cierta, o sea, como estamos en fase de aprendizaje, tenemos ciertas inconvenientes y los vamos ajustando hasta que logramos poner en marcha ese circuito, es decir, que logramos su funcionamiento óptimo. Una vez que ya está montado en protoboard, que hemos logrado el funcionamiento óptimo del circuito, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pasamos ese circuito a los software de diseño de PCB y generamos el PCB, ¿sí? Es decir, la tarjeta ya definitiva de circuito impreso para generar el prototipo. Y luego vamos al laboratorio de circuito impreso y hacemos el impreso de ese circuito, se acoplan, se arma la tarjeta, se hace el impreso y después se arma la tarjeta electrónica y tenemos el dispositivo ya listo desde el punto de vista electrónico. Ese es el proceso que se maneja en taller 1, ¿sí? ¿Y cuál es la idea de esto? Bueno, la idea es no perder el perfil, ¿verdad? Que ustedes cuando terminen el trayecto 1, nosotros le vamos a otorgar un certificado de asistentes en electrónica. Entonces, un asistente en electrónica lo que hace es asistir el trabajo de un técnico o un ingeniero, ¿sí? O sea, no es una persona que diseña aplicaciones, pero es una persona que debe estar en la capacidad de dar un circuito eléctrico, ¿sí? Un plano electrónico o un esquema electrónico, interpretar ese plano electrónico, montarlo en las herramientas de simulación, verificar su funcionamiento. Una vez que lo tiene simulado, que ya está, montarlo en la tabla de prueba o en el protocolo, hacer el perfil de esos funcionamientos y diseñar el PCB y confeccionar esa tarjeta de circuito impreso. Esas son las habilidades y destrezas que nosotros tenemos asociados a ese perfil, ¿verdad? De salida o, bueno, de certificación cuando terminen el trayecto 1. ¿Quedó claro esto hasta aquí? Dígame si quedó claro hasta aquí. Y claro, ¿y cómo vamos a lograr a desarrollar esas habilidades y destrezas? Bueno, a través del desarrollo de distintas talleres o aplicamos ahí. Muchachos, dígame si me escuchan, si están por ahí, porque... Ok. Ok, entonces fíjense, vamos a ver primero el probador de continuidad. Es decir, eh, ese probador de continuidad es lo que nos va a permitir determinar si existe continuidad en algún elemento, ¿sí? Ahora, vamos a estudiar, vamos a hacer el proceso como se hace en el taller y después vamos a estudiar algunos elementos teóricos. Yo le dije que ustedes van a partir de un circuito que les va a dar, en el caso del profesor, ¿verdad? Entonces, el circuito que nosotros vamos a montar es este circuito. Vamos a tener una fuente de alimentación. Indíquenme si se ve bien ahí o si lo pongo más grande. Ok, entonces fíjense, yo voy a usar el hardware, ¿verdad? Entonces venimos aquí en galerías, ¿verdad? Abrimos aquí nuestra galería de componentes, nos vamos a donde dice Power Supply y elegimos una fuente, ¿sí? Vamos a tomar la tierra también. Luego nos vamos a ir a componente 5, vamos a tomar una resistencia.
Vamos a ya va, que esto me toca mirar. Ya va, déjenme mover esto de aquí porque no sé dónde poner esta barra que no me estorba. Vamos a ponerla por aquí, a ver. Vamos a poner nuestra galería por aquí. Ok, ok, entonces, bueno, tomamos nuestra resistencia. Esto aquí está muy grande. La vamos a rotar, entonces recuerden que para rotar le damos aquí, seleccionamos el componente, botón derecho, rotación y la rotamos a la derecha o a la izquierda. Recuerden que yo puedo cambiar la referencia de esta resistencia, le puedo poner que es R1, R2, R3, RA, de acuerdo al nombre que tenga el plano eléctrico que yo estoy ejecutando, y el valor también lo puedo modificar. ¿Cómo hago eso? Bueno, le doy doble clic sobre el elemento, se abre esta ventana de propiedades y le digo el valor que quiere tener esa resistencia. Este valor por ahora lo voy a dejar en un K. ¿Por qué? Porque después les voy a explicar cómo hacer el cálculo de ese valor. Pero vamos a ponerlo por ahora de un K. Ok. Vamos a colocar y vamos a buscar en componentes de salida, ¿verdad? Y vamos a buscar un diodo LED. Este diodo LED es el que nos va a permitir tener la indicación de si si este medidor, ¿verdad? Detecta que existe continuidad o no en el sistema o en el elemento que lo estamos midiendo. Okay. Ahora, recuerden que a este LED yo lo puedo seleccionar y decir de qué modelo quiero que sea el LED y de qué color sea el LED. Si quiero que sea rojo, si quiero que sea ámbar, amarillo, verde, azul o infrarrojo. En este caso vamos a agarrar que sea verde, este LED. Okay. Entonces tenemos nuestra fuente, ¿verdad? Vamos a conectar la fuente aquí a la resistencia y tenemos la tierra. Okay. Este circuito que tenemos aquí, ya nosotros lo hemos estudiado. No sé si lo recuerdan. Ok, este circuito ya nosotros lo habíamos estudiado y simplemente lo estudiamos cuando vimos los diodos LED y vimos el circuito de polarización para un LED. Ahora fíjense, yo lo que quiero usar es este circuito como un probador de continuidad, es decir, que me permita determinar si entre dos puntos hay circulación de corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo?
tendría que agarrar, ¿verdad? E interrumpir yo estoy aquí como un poquito enredada con el tamaño de esto, pero no lo puedo bajar, no entiendo por qué. Déjame ponerlo aquí más pequeño, más grande aquí. Con tanta cuestión aquí uno se... De verdad no entiendo por qué no veo aquí el chiquito, pues. Si ahí está, déjame ponerle de nuevo view. Como que sin querer sí, no lo veo, o sea, que sin querer lo borré. Bueno, vamos a armarlo aquí rapidito nuevamente, pero ya sin mucho... Entonces, la resistencia, recuerden que está aquí en elementos pasivos y el yo en elementos o componentes de salida. Okay. Entonces, giramos aquí, recuerden que para girar, botón derecho y le damos aquí y vamos a conectar. Entonces conectamos de punto a punto cada elemento, ¿no? Entonces aquí la resistencia, el diodo aquí a tierra y mi fuente aquí a tierra. Ok. Entonces fíjense algo. Okay. Yo aquí, ¿verdad? Yo voy a colocar dos terminales. ¿Qué terminales son las que yo voy a tener como las puntas de prueba de mi circuito? ¿Sí? Entonces ahorita, en este circuito, lo voy a simular, no de otra forma, lo voy a simular con un componente de entrada que sea un interruptor. ¿Sí? Lo voy a simular como si fuera un interruptor. ¿Sí? Pero en la vida real, este es un electrodo y este es un electrodo, un punto y otra punta. Y esas puntas son las que yo voy a conectar en el elemento para ver si hay circulación de corriente o no, si ese elemento es conductor o no, o si es una pista continua o no. Fíjense, si lo agarro aquí, yo lo primero que tengo que saber es qué color es el LED. Ese LED, yo dije que era rojo. Si ese es rojo, yo busco en la datasheet, yo busco en la de los diodos, ¿verdad? Y me dice que la conexión, cuando un diodo rojo luce, está entre 2 y 2.7 voltios. Vamos a considerar nosotros que la calidad de potencial de cuando este lo conduzca va a ser 2.7 voltios. ¿Sí? Si eso es 2.7 voltios, ¿verdad? Y nuestra fuente de alimentación va a ser de 5 voltios, o vamos a poner a 9 voltios, como si fuera una pila de 9 voltios. Yo voy a calcular cuánto es el valor de la resistencia para que este diodo, en el momento que esté polarizado en directo, conduzca. Ahora, la calidad de potencial este no es 2.7 cuando él conduce. Y de acuerdo a la data sheet, ¿verdad? Era de 20 miliamperes. ¿Sí? Entonces, con el cálculo de esta resistencia, de hecho, yo agarro y aplico ley de tensiones de Kirchhoff, tendría menos 9 voltios, menos menos 9 voltios, más la caída potencial de 2, ¿sí? Más la caída potencial no cato, caída 0, ¿sí? Quiere decir
que el valor de R va a ser 9 menos 2.7, ¿verdad? Entre I. Eso me daría R2. No sé si me siguen con lo que haré o es necesario que lo diga. Entonces, lo que digo, ¿sí? Me queda menos 9 voltios. Aquí como se cerrado, más la caída de potencia en R2, más la caída de potencia en R2, ¿sí? La caída de potencia en R2 va a ser la que va por aquí, porque se dice. Todo eso en esa ecuación y despejo R2, que es el valor que me interesa saber. ¿Sí? Una vez que tengo ese valor de R2, me quedaría que aproximadamente 330 ohms. O el valor normalizado de 330 ohms. Ajusto aquí el valor de 330 ohms y lo. Ahora fíjense, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, lo que vamos a hacer es simular el circuito. Si el elemento donde quiero, si ese elemento es conductor de electricidad, ¿sí? O presenta continuidad, ese elemento no tiene continuidad, el E va a estar apagado. En el momento que el elemento sea conductor, ¿verdad? O haya circulación de corriente a través de ese elemento, es como si ese switch estuviera cerrado. Y entonces el E enciende, ¿sí? Si el elemento no es conductor, vamos a suponer que se llama pista en un circuito, ¿verdad? Y esa pista está rota, es como que si el switch estuviera abierto. Entonces el unidad está apagado. En el momento que conecto una sustancia o un elemento o pruebo entre dos puntos de un circuito, ¿verdad? Y quiero saber si hay continuidad, pues es como que si el switch se cerrado y el indicador indica que hay continuidad o el indicador visual prende. ¿Qué voy a ver aquí? Entonces con esto nosotros digamos podemos tener, vuelvo a repetir, este switch no lo vamos a nosotros en el circuito como switch, sino dos puntas terminales aquí, dos terminales, y esos terminales son con los que vamos a, imagínense los terminales como decir la punta que tienen los testers, y esos dos terminales son los que nosotros vamos a colocar entre los puntos, ¿verdad? O entre los elementos que nosotros vamos a ver si a través de ese elemento hay circulación de corriente, ¿sí? ¿Quedó claro eso aquí? Fíjense que esto lo puedo usar para cualquier tipo de. Vamos a poner que tengo que saber si el agua, ¿verdad? O si, o sea, si a través de una sustancia líquida circula electricidad. Ah, ¿qué tendría que hacer yo? Colocar los electrodos o las puntas terminales dentro del líquido, ¿sí? Y enciendo el equipo, pues, o sea, alimento aquí el dispositivo. Si ese dispositivo, si ese elemento es conductor de electricidad, entonces él le va a encender. Si no es conductor de electricidad, entonces no hay circulación de corriente a través del elemento, el LED me enciende. ¿Quedó claro eso? Ok. Aquí Douglas se desconectó, no sé si es que se le fue el internet. Ok, entonces con esto nosotros tendríamos nuestro probador de continuidad. Fíjense que es el circuito que hemos estudiado. Y cuando estudiamos ese circuito, cuando estudiamos polarización directa de diodo LED, solo que ahorita le estoy buscando la aplicación. ¿Sí? Ok. Podemos entonces avanzar al otro circuito. Ok. Entonces, fíjense. El otro circuito que vamos a ver nosotros sería este. Lo voy a montar aquí abajo. Ok, sería este que está aquí. Vamos a hacer un probador de continuidad de un transitor. ¿Sí? Pero ese transitor va a ser PNP. También lo vamos a hacer para el NPN. ¿Sí?
Entonces, fíjense, ya yo había adelantado aquí y había montado el circuito para no tardar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos nuestro plano eléctrico, que es el que yo les voy a mandar en el enunciado del taller, ¿no? Tenemos nuestro plano eléctrico y ¿qué van a hacer ustedes como estudiantes? Ah, bueno, tengo el plano eléctrico, lo primero que voy a hacer es montarlo en el simulador, ¿sí? Entonces, ese plano eléctrico, ¿verdad? Tiene estos elementos que están aquí y sin poner el amperímetro. Entonces, fíjense, vamos a identificar, si yo tengo el plano, ¿qué es lo primero que yo hago? Identificar cuáles son los componentes que están en ese plano. Entonces, en el plano me dicen que tengo una fuente de 9 voltios, dos resistencias, una de 220 ohms y una de 2.2 kilo ohms. Tengo un switch, ¿verdad? Este no es un pulsador, perdón. Esto no es un simulador, sino que es parte de el esquema eléctrico, ¿sí? Y tengo dos diodos LED, ¿sí? El amperímetro no está en el plano, yo lo coloqué para mostrarle a ustedes lo de la medición de corriente, ¿no? Pero en el plano no está el amperímetro conectado. Y tengo un transitor, y este transitor, como la flechita aquí en el emisor está hacia afuera, es un transitor NPN. Recuérdense que recuerden que en el transitor, ¿verdad? Tengo la base, que es este punto aquí donde tengo el mouse, tengo el emisor, que es este punto donde ahorita tengo el mouse, y tengo el colector, ¿sí? Ok. Una vez que yo, viendo el plano, monto mi circuito en el simulador, ¿verdad? Voy a eliminar aquí el amperímetro. O sea, el plano original es este que tenemos aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ah, bueno, probar, ¿sí? Entonces le damos aquí a simular, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer este circuito? Cuando yo pulse o active este pulsador, va a circular corriente a través de la base de este transitor. Y como va a circular corriente, ¿verdad? Va a hacer que enciendan estos LED. Solo que lo vamos a ver ahorita en unos cálculos que voy a mostrar, la corriente de base, ¿verdad? Es mucho menor que la corriente de colector, ¿sí? Por lo tanto, este LED va a prender con menor intensidad que este. Eso es lo que yo esperaría de este circuito. Aquí se está volviendo a conectar Douglas. Vamos a... Entonces, fíjense, lo probamos. No sé si ustedes pueden apreciar que D2 enciende, pero con muy poquita luminosidad, ¿sí? Y D1 enciende con suficiente luminosidad, ¿sí? Ese es el comportamiento que yo esperaría de mi circuito. Ahora yo voy a explicar el por qué. Si no hay activación, entonces no hay circulación de corriente y los dos LED está apagado. Si el transitor estuviera malo, ¿verdad? Aunque yo presione aquí, yo no vería este sistema de indicación como lo tengo, ¿sí? Okay. Yo explicaba que si nosotros veíamos el transitor en la zona de saturación, ¿verdad? Y considerando que la corriente colector va en este sentido, la corriente emisor va en este sentido, la de base va en este sentido y que los voltajes se generan en este sentido, como lo tenemos aquí. Entonces, si él está en la zona de saturación, ¿verdad? BCE tiende a ser cero. Es práctica, si está sobresaturado, o sea, si está fuertemente saturado, BCE tiende a ser cero. Y C tiende a ser máximo.
Y como BC es 0, es como si este punto estuviera aquí, ¿sí? Quiere decir que IC es igual a IE. O sea, la corriente que circula por el colector es la misma corriente que circula por el emisor, ¿sí? Si nosotros vemos eso, ¿verdad? Nosotros podemos decir que aplicando aquí, viendo esto como un nodo, ¿verdad? Aplicando leyes de corriente de Kirchhoff, yo tengo que IE, ¿verdad? Es igual a IC más IB, ¿sí? ¿Por qué? Porque IE sale, IB entra, y IC entra. Entonces, las corrientes que salen de un nodo, la sumatoria de las corrientes que salen de un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo. Entonces, yo pudiera plantear esta ecuación. IE es igual a IC más IB, ¿sí? Una vez que tengo eso, ¿verdad? Yo puedo establecer esta relación en el transistor. La corriente IC, ¿verdad? Es igual a beta veces B. ¿Y de dónde saco esto? Porque beta es la ganancia del transistor. Es la relación entre la corriente de color y la corriente de base. Eso es corriente. Entonces yo puedo decir que en puedo decir que IC es igual a IE. Y además, viendo aquí esto con un nodo, puedo decir que la corriente IE es igual a IE más IB. Y también puedo decir que IC es igual a beta. Es decir, si voy a contención, ¿verdad? Si voy a contención, de hecho, yo establezco que BC es igual a el voltaje colector base, que es este que está aquí, más el voltaje base emisor. ¿Sí? Aplicando aquí ley de tensión en esta ecuación. ¿Sí? Una vez que tengo esa ecuación, yo puedo, bueno, si lo estudio para un transistor NP, ¿qué es lo que haría? Varía los sentidos de la corriente. Porque en el caso de un PP, fíjate que I es emisor, y se sale del colector e IB sale de los es distinto al transistor NP. Pero yo puedo pensar en otras cosas que establecen presiones de y de tensión. Excepto sanciones de saturación. También lo puedo ver en la región de corte. ¿Qué sucede? El corte, ¿verdad? PCE tiende a ser máximo y la corriente es cero o tiene bloqueado el transitor. BCE tiene a ser su valor máximo y IC es cero, ¿sí? Por lo tanto, eso es como que aquí hubiese un circuito abierto. Por eso que yo le decía que si va a pasar un transitor de saturación a bloqueo, ¿verdad? Yo lo que haría es el efecto de un interruptor, solo que ese interruptor es controlado por el flujo de electrones electrónicamente. ¿Sí? Okay. Entonces, bien, basado en este principio y con esta relación, ¿verdad? Yo puedo calcular el esquema que tenía anteriormente, ¿sí? Para los niveles y ¿verdad? Si no en la relación, de donde voy. Ya, que está pegadito aquí. Ok. Entonces, yo, por lo que acabo de ver, yo voy a poner el circuito, ¿verdad? El cálculo de IE, de y el cálculo de IB,